¿Qué carajos pasó con los superhéroes? ¿Cómo es que el cariño y la empatía de la gente pasó de Superman, que es la personificación de la justicia, de los valores, de la responsabilidad, a Deadpool, que es una basura de persona? Yo lo amo porque es jodidamente entretenido, pero la verdad es que es una caca. ¿Dónde quedó la idealización de los superhéroes? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia para que llegáramos hasta acá? Bueno, pues relájate porque en este video vamos a hablar de la desmitificación de los superhéroes. La figura del superhéroe ha recorrido un largo camino desde sus primeras apariciones en la literatura y los cómics. Originalmente idealizados como campeones de la justicia y la moralidad, los superhéroes han sido desmitificados a lo largo de las décadas, reflejando cambios sociales, culturales e históricos. Estamos de acuerdo en que las características principales de un superhéroe siempre están supeditadas al contexto del momento histórico en donde fueron concebidos. ¿Qué estaba pasando en el mundo para que alguien dijera, hey, qué buena idea crear a este superhéroe? De eso es lo que trata este video. Pero primero, ¿qué había antes de los superhéroes? Antes de los superhéroes modernos, figuras como Hércules y Gilgamesh en la mitología, o personajes como Robin Hood o el Cid en el folclore, representaban la lucha contra la injusticia y el mal. Estos héroes, aunque no tenían poderes sobrehumanos, sentaron las bases para los futuros superhéroes con hazañas y moralidad. La figura del héroe siempre ha sido muy importante para el desarrollo de una sociedad, simplemente porque el héroe es una pauta de comportamiento. El héroe siempre va a luchar por la justicia, siempre va a defender los valores morales que aspira una sociedad en el momento en el que estemos hablando de la historia. Y el héroe puede ser perfecto porque es que la figura del ser humano eventualmente se cae, pero los héroes no. Naturalmente siempre vamos a querer luchar contra lo que sea que represente el mal, y para eso hemos necesitado siempre a los héroes en la historia. La edad de oro en los cómics comenzó con Superman en 1938, quien se convirtió en el arquetipo del superhéroe, poderoso, moralmente perfecto y defensor de la justicia. Batman, debutando en 1939, aportó un enfoque más humano y detectivesco. Estos personajes ofrecían esperanza en tiempos de guerra y depresión, representando ideales inalcanzables pero inspiradores. ¿Qué carajos estaba pasando en el mundo en ese momento? Porque alguien pensó que era una buena idea crear a Superman. Primero hay que tener en cuenta que Superman nació en 1938, justo cuando estaba acabando la Gran Depresión. Y se le conoció como Gran Depresión a ese periodo de tiempo donde la gente no la estaba pasando muy bien, que digamos. No, en serio, fue una gran recesión económica que comenzó en 1929 y duró como una década y le jodió la vida a la gente. Entonces, un superhéroe que representa la esperanza es una gran idea. ¿O recuerdas la película cuando Lois le pregunta qué significa la S en tu traje? Y él le dice, en mi mundo no es una S, significa esperanza. Y Lois le hace ojitos así como bueno, ahí tienes la explicación. También hay que tener en cuenta que ya para ese momento se estaba aumentando mucho la tensión geopolítica por la Segunda Guerra Mundial, y un héroe que pudiera defender a Estados Unidos del fascismo de Europa, pues es algo con lo que muchas personas pueden conectar. ¿Y qué onda con Batman? ¿Por qué es tan importante Ciudad Gótica y el crimen organizado? Bueno, otro momento muy importante en la historia de Estados Unidos es la época de la Prohibición. Bueno, entre 1920 y 1933 fue la época de la Prohibición. Se prohibía, era ilegal tomar licor en Estados Unidos. Suena estúpido hoy en día decirlo, pero así pasó. ¿Qué fue lo único que logró el gobierno de Estados Unidos con la Prohibición? Pues fomentar la creación de grupos organizados para la criminalidad. La figura de Al Capone, ese estereotipo de mafioso italiano que tenemos en El Padrino y que en la actualidad nos acompaña todavía, viene de esa época. Y esto se volvió un problema de seguridad nacional porque afectó la vida de muchas personas. Entonces, un superhéroe que lucha contra el crimen organizado en la noche y que defiende a su ciudad, pues tiene mucho sentido cuando lo vemos desde esa perspectiva. Por eso Batman es como es. Otro superhéroe que también nació en la época de oro fue el Capitán América. Nace en 1941, justo antes de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial,
pero después del ataque a Pearl Harbor. En ese momento el temor en toda la población de Estados Unidos era que el fascismo llegara a invadirlos. Entonces un superhéroe que representara el patriotismo, los valores norteamericanos y la justicia, pues era necesario. Además había que tener un buen elemento para darle ánimo a las fuerzas armadas que estaban a punto de embarcarse para la guerra. La Edad de Plata trajo héroes con dilemas personales y problemas sociales. Spider-Man, creado en 1962, personificaba a un adolescente con poderes arácnidos que enfrentaba problemas cotidianos. Esta era reflejaba una sociedad en cambio, donde la moralidad se volvía más compleja y los superhéroes mostraban vulnerabilidades más humanas. Spider-Man es cool, es muy fácil conectar y admirar a Spider-Man cuando uno es un adolescente. Porque la principal imagen de Spider-Man que tenemos en la cabeza es de un adolescente, alguien que va a estudiar al colegio y que tiene problemas de adolescente y tiene que lidiar con eso. Pero para que esa conexión suceda es importante poder ser adolescente. Y si nos ponemos a pensar, antes de la guerra no se podía. Antes de la Segunda Guerra Mundial apenas tenías fuerza para realizar alguna tarea, te ponían a trabajar. Y si podías empuñar un arma, pues te mandaban a disparar. Pero ya cuando llega la posguerra es mucho más fácil pensar que los adolescentes son un grupo demográfico importante que puede consumir cosas. Entonces tiene mucho sentido que hayan decidido crear un superhéroe que era un adolescente y que tenía problemas de adolescente, con el que pueden conectar los adolescentes. ¿Cuántas veces dije adolescente? No sé. Los años 60 también fueron muy importantes para la lucha por los derechos civiles. Muchos grupos que se sentían marginados, como las comunidades negras en Estados Unidos o la comunidad LGBT, se empezaron a movilizar de forma muy organizada y empezaron a ser un foco de atención. Y esto no fue más que el caldo de cultivo para crear esa genial idea que fueron los X-Men, que no son más que un grupo de superhéroes mutantes que luchan por los derechos de los mutantes. En la Edad de Bronce, las historias se volvieron más oscuras y realistas. Wolverine, introducido en 1974, y The Punisher, debutando en el mismo año, exhibían moralidad ambigua y métodos extremos. Estos héroes resonaban en una época de desilusión social, marcada por los eventos como la Guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate, reflejando una creciente desconfianza en las instituciones. Vietnam y Watergate fueron eventos que marcaron profundamente la mente de los norteamericanos. Pasamos de la ilusión del Capitán América y creer que la esperanza estaba en las fuerzas armadas que iban a combatir afuera, a pensar que esa guerra que estaba sucediendo en Vietnam era una basura. Solo piensa en la escena de Forrest Gump cuando están allá en el obelisco en Washington y están en la protesta y Forrest Gump va a dar el discurso y llega ese tipo militar y le quita todos los cables. Bueno, era un momento histórico en donde los jóvenes estaban diciendo ¡Ey, su guerra es una mierda! Y los militares solo respondían ustedes son una mierda, hippies mugrosos. Entonces cuando ya no crees en los gobiernos, cuando ya no crees en las instituciones, ¿cómo se refleja eso en la cultura popular? ¿Cómo se refleja en los superhéroes? Pues ahí es cuando empieza a aparecer la figura del antihéroe. Wolverine, The Punisher, hasta Iron Man encajan en ese perfil. Son personajes que si bien están luchando contra la injusticia, también tienen métodos cuestionables. Su moral es ambigua. A veces sacrifican a otros, pasan por encima de otros. Wolverine tiene un instinto salvaje que no puede controlar y puede recaer en la ultraviolencia. The Punisher únicamente está motivado por la venganza porque asesinaron a su familia. ¿Y Iron Man? Pero Iron Man es cool, ¿qué? Bueno, si no lo sabías, en los cómics Iron Man incluso lucha contra su propio alcoholismo. Todos estos manes tienen puros demonios internos, además de los malos de la historia. La edad moderna desmitificó aún más a los superhéroes, presentándolos como figuras complejas y fallidas. Watchmen, 1986, deconstruyó el arquetipo del superhéroe mostrando héroes cargados de defectos y dilemas éticos. Este periodo reflejó una sociedad cínica y cuestionadora que buscaba una representación más realista del heroísmo. Te lo repito de nuevo, los superhéroes son un reflejo cultural del momento histórico en el que fueron creados. Y Watchmen es un ejemplo perfecto de la era moderna. Si nos ponemos a pensar de los 80 para acá han sucedido una cantidad de eventos que han acabado mucho más con la esperanza que teníamos en nuestros gobiernos y en las instituciones. El fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, después llegó el 9/11, Afganistán, Irak. Es que después de eso uno ya no cree en nada. Y precisamente por eso los superhéroes reflejan esa desconfianza gubernamental. La corrupción es fundamental en las narrativas de los superhéroes. Si queremos un ejemplo reciente
reciente en el MCU, Civil War es un buen ejemplo. Toda esa lucha por los derechos civiles que comenzó en los 60 pues ha seguido. Y muchos de esos grupos marginados, muchas minorías han buscado mayor representación. Sí, representación en el mundo de los superhéroes. Entonces personajes como Miss Marvel, el Spider-Man de Miles Morales, no nos vayamos más lejos, Black Panther. Hasta Forrest Gump nos sirve para esa referencia. Mira la importancia que tiene Black Panther para la comunidad afro en Estados Unidos. Es en la edad moderna en donde se termina de consolidar la figura del antihéroe. Aquí ya aparece Deadpool, John Constantine, The Boys. ¡Wow! Todos son unas ratas con moralidad cuestionable. Todos son terribles personas. Los amamos, me encanta, pero la verdad es que son terribles personas. Su moral es totalmente cuestionable y los amamos por eso. Porque así somos los seres humanos. Y en la edad moderna también podemos ver el avance de la tecnología influenciando mucho el mundo de los superhéroes. Las redes sociales son muy importantes en cualquier narrativa audiovisual hoy en día. La vigilancia gubernamental, los drones, no sé, el ciberterrorismo, todas esas cosas son las que se ven hoy en día. El futuro de los superhéroes parece estar profundamente influenciado por el desarrollo tecnológico y la llegada de la inteligencia artificial, marcando un punto de inflexión en cómo se conciben estos personajes. Ya hemos visto aproximaciones visionarias con personajes como Jarvis, el asistente de Iron Man, que representa la IA como un aliado útil y confiable, y Ultron, que encarna los peligros y dilemas éticos de una IA rebelde. A medida que las personas integran asistentes de IA en su vida cotidiana, casi como tener un propio Jarvis, los superhéroes del futuro podrían reflejar aún más estos cambios. Es posible que veamos héroes que no solo combatan el crimen, sino que también gestionen y regulen la tecnología avanzada, para evitar que IAs potencialmente peligrosas como Ultron amenacen la humanidad. Además, con la tecnología integrándose en todos los aspectos de la vida, desde la comunicación hasta la vigilancia, los superhéroes podrían abordar nuevos dilemas éticos y sociales, explorando cómo mantener la humanidad y la ética en un mundo cada vez más automatizado y conectado. Este componente visionario donde los superhéroes actúan como guardianes de la moralidad tecnológica podría redefinir el género y resonar profundamente en las audiencias contemporáneas y futuras. Pues no sé ustedes qué piensen, pero yo sí creo que vamos a seguir humanizando aún más a los superhéroes. Creo que ese poder sobrehumano siempre va a ser un componente que defina la historia, pero el cariño y la empatía que sentimos por un superhéroe parte de qué tanto nos identificamos con él, y tienen que sentirse más como uno de nosotros. Y la verdad es que no somos perfectos. Nosotros mismos nos cuestionamos de 1000 formas cada día. Entonces, si los superhéroes son presos del contexto en el que son creados, pues asimismo nosotros nos hemos encargado de desmitificar la figura del superhéroe. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Que estés bien.